Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver estos ejercicios de sucesiones aritméticas y series aritméticas. Y vamos a empezar deduciendo la fórmula para encontrar la suma de los primeros n números. Vamos a suponer que yo quiero sumar los primeros 10 números. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces lo que voy a hacer es que voy a armarlos en parejitas. Como en los torneos, ¿no? El 1 con el 10, más chico con el más grande, el 2 con el 9, el 3 con el 8, el 4 con el 7, el 5 con el 6, y bueno, ya están todos escritos ahí, ¿no? Entonces, ahí están mis 10 números, y luego, pues como la suma es asociativa y conmutativa, pues puedo sumarlos en el orden que quiera. Entonces, en particular, puedo sumar el 1 más el 10, el 2 más el 9, el 3 más el 8, el 4 más el 7, el 5 más el 6. Y el resultado de estas sumas, por volverlos a sumar, me voy a dar cuenta que todas estas sumas me van a dar 11. Entonces todo esto, ya lo voy a poner aquí, me va a dar 11. ¿Cuántas veces estoy sumando al 11? Bueno, pues esta columnita de aquí me está enumerando justamente el número de veces que estoy sumando al 11. Entonces, la suma de los primeros 10 números va a ser 11 por 5 y va a ser igual a 55. Algo similar puedo hacer si no es que vaya a sumar los primeros 10, pero los primeros n números. Entonces, voy a estar 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 bla. El 1 lo voy a juntar con el más grande, que va a ser n, por supuesto. El 2 con n menos 1, o sea, 1 más chico que el más grande. El 3 con 2 más chicos que el más grande. El 4, n menos 3. El 5, n menos 4, etc. Por aquí, como son n números, en lugar de ser 10, la mitad ya no va a ser el 5. Va a ser esos n números partidos a la mitad, y lo voy a sumar con una unidad más que el mismo, ¿no? Entonces, ahora me voy a dar cuenta que todas las sumas, así como antes me dieron 11, todas estas sumas van a ser n más 1, etc. Entonces, todo me va a dar n más 1. ¿Y cuántas veces tengo este n más 1? Bueno, pues así como en el ejercicio anterior, lo tengo n menos 2 veces. Es decir, esta columnita me está enumerando cuántas veces voy a tener por aquí al n más 1. Entonces, va a ser n más 1 multiplicado por n entre 2. Esto me va a dar la suma de los primeros n números naturales. Ok. En particular, este ejercicio me pide la suma de los primeros 250. Y entonces ya estoy en toda la posibilidad de aplicar la formulita y resolverlo. Entonces vamos a poner n más 1, o sea, 250 más 1, multiplicado por la mitad de 250. Por 250 entre 2. Esto va a ser igual a 251 multiplicado por 125. Y bueno, resolvemos eso y nos vamos a ir hasta el 31.375. Y listo, esta es mi respuesta. A ver, pero más allá de esa respuesta, lo importante es que encontré una formulita para encontrar la suma de los primeros n números naturales. Ok, vamos con el siguiente. Y así como encontramos esta formulita aquí, vamos a encontrar una fórmula para encontrar cualquier término de una sucesión. Porque qué flojera estar sumando 95 veces. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Los términos siempre empiezan en el primero. Ese es del término 1. Luego, para obtener el término 2, al primer término le tengo que sumar un numerito, la constante, lo que define las sucesiones aritméticas. Para el término 3, otra vez vuelvo a sumar ese numerito. Para el 4, ese numerito, etc. Y así sumo muchas veces ese numerito. Vamos a ver en qué término vamos. Entonces, para el término 2, fíjense, para el término 2 ya sumé una vez a la k. Para el término 3 ya sumé 2 veces a la k. Para el término 4 ya sumé 3 veces a la k. ¿Ven? 2,
una vez la k. Para el 3, 2 veces la k. Para el 4, 3 veces la k. ¿Sí? Aquí no he sumado k, ¿no? O sea, para el 1, 0 veces la k, no he sumado ninguna. Si yo tengo entonces el término n, pues he sumado n menos 1 veces la k. Entonces, el término n va a ser igual al término 1 más sumar la k, n menos 1 veces, o sea, n menos 1 por k. Y esto que acabo de escribir va a ser efectivamente nuestra fórmula para encontrar cualquier término de una sucesión aritmética. Ok, vamos a aplicarlo en este ejercicio. Necesito yo entonces dos cosas muy importantes que siempre voy a necesitar en esos casos. El primer término y la constante. Vamos a ver. Mi constante, en este caso vale, pues ¿cuánto le estoy sumando para ir del 1 al 6? Le estoy sumando 5, mi constante vale 5. Y en general, si no sé la constante, me voy a agarrar cualquier término, vamos a ponerle el término h, y le voy a restar el término h menos 1, ¿ok? En este caso, agarré el tercer término, que es 6, y le sumo el término anterior, que es 1. 6 menos 1, 5. Listo. Y bueno, aquí ya tengo mi término 1, que es el otro elemento que necesito para aplicar mi formulita, es menos 4. Y entonces voy a tener el término n, va a ser igual al primer término, que es menos 4, más n menos 1 veces, que es 95, menos 1 veces mi constante, que es 5. Y bueno, si resolvemos esto, voy a tener que el término n va a ser igual a 466. Ahora, ¿cuál es la expresión o la fórmula particular de esta sucesión? Pues vamos a ver. Esto va a ser, fíjense, a partir de mi formulita, voy a obtener que cualquier término en esta sucesión va a ser 675 veces, ¿sí?, el número n menos... perdón. Va a ser mi constante 5 veces n y luego menos 9, ¿no? Esa es como la expresión particular de esta sucesión. A ver, vamos a hacer una diferencia aquí para que no se me confundan. Esto es exclusivamente de esta sucesión y esto que está del otro lado, esto de aquí, es la fórmula para todas mis sucesiones. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente. Encuentre el término 200 de una sucesión aritmética, pero me dan el término 2 y el término 4. El término 2 es 500. Ok, entonces del término 2 al término 4 hay una distancia de 1350. Me falta por ahí el término 3, que está por aquí en medio. Y bueno, yo sé que del término 2 al término 3 hay la misma distancia que del término 3 al término 4. Entonces, si entre los dos hay 1350 y es la misma, tiene que haber por aquí 675 de un lado y 675 del otro. Y acabamos de encontrar nuestra constante. La constante es igual a 675. Ahora, el término 1. ¿Cuánto es el término 1? Bueno, si el término 2 es 500, y para llegar al 500 tuve que sumar 675, pues para regresarme tengo que restar 675 y el término 1 va a ser igual a menos 175. Ya puedo entonces aplicar mi formulita. Y entonces voy a tener que el término 200 va a ser igual a mi primer término, que ya vi que es menos 175, más n menos 1 veces, o sea, 199, multiplicado por mi constante, que es 675. Esto va a ser igual a 134.150. Ok, ahora ya encontré el término 200. La expresión para esta sucesión va a ser, pues, mi constante, que es 675 veces n menos 850. ¿Ok? Vamos a ver cómo sacamos eso. Vamos a recordarlo.
Ok, yo tengo que aquí ya apliqué mi formulita, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si yo quiero cualquier término de esta sucesión en particular? O sea, va a ser el término n, va a ser igual al término 1, que es menos 175, más n menos 1 veces 675. Y esto lo resuelvo, pues, algebraicamente, ¿ok? Vamos a tener que esto va a ser igual a menos 175 más, y luego 675 por n, 675 por n, y luego menos 675 por 1, 675. Si yo resuelvo esto, obtengo lo de aquí abajo. ¿Ok? Repito, y esto con la práctica tal vez lo entendamos más, si aún no lo entendemos. Esta es la fórmula para encontrar el término n de cualquier sucesión. Aquí va a variar mi k, va a variar mi término 1 y depende de la n que me pida. Esta es la expresión, ¿sí?, de esta sucesión en particular, en donde la constante ya está definida, ¿ok? Y lo que va a variar es el término que me están pidiendo, ¿ok? Igual aquí. Utilicé esta, que es la fórmula para cualquier sucesión aritmética. La ocupé por aquí. Y a partir de esta formulita, ¿sí?, puedo encontrar la expresión particular de esta sucesión aritmética. Entonces, en la fórmula, como es de cualquier sucesión, va a variar la k, va a variar el término 1 dependiendo de mi sucesión. Ya que yo tengo mi sucesión, esta es la expresión de esa sucesión en particular. Esta es la expresión de esta sucesión en particular. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, un teatro tiene 30 filas de asientos. ¿Ok? La primera fila tiene 20 asientos y cada fila posterior tiene un asiento más que la anterior. Se vendieron 80% de las entradas. Bueno, lo que tengo que hacer primero es saber cuántos asientos hay en todo el teatro. Para eso tengo que saber primero cuántos asientos hay en cada fila. Y ya tengo el término 1, que es igual a 20. Me dice que en cada fila hay un asiento más. Entonces el término 2, la segunda fila, va a tener 21 asientos, etc. Vamos a ver cuántos asientos hay en la fila número 30. Y entonces, pues ya voy a tener mi formulita, ¿no?, que va a ser el término 30, va a ser igual a mi término 1, ¿sí? Mi término 1 que es, ya lo tengo, ¿verdad?, que es 20, más n menos 1 veces mi constante es 1. Entonces va a ser 30 menos 1, 29 veces mi constante, o sea, por 1. Y esto va a ser igual a 20 más 29, que son 49. Mi término 30 es 49. Ahora, voy a ocupar un razonamiento semejante a mi primer ejercicio para saber cuánto suman todos los asientos de cada fila. Y bueno, voy a emparejar a mi primer término. Fíjense, voy a emparejar a mi primer término, ¿sí?, con el último término, o sea, con mi término número n, que en este caso es el término 30. Eso los voy a sumar. Ya emparejé el más chico con el más grande, como en mi primer ejercicio. Y eso lo voy a multiplicar. Pues, ¿cuántas veces voy a tener esta misma suma? Lo voy a tener el número de términos entre 2. Entonces, esto lo voy a multiplicar por n entre 2. Esto me va a dar la suma de los primeros n términos. Y aquí hay otra formulita que me tengo que aprender. Bueno, no tengo, la puedo deducir, pero es útil aprendérsela. La suma de los primeros n términos de una sucesión se calculan así. Vamos a ocupar eso. Entonces, vamos a tener que la suma de mis primeros 30 términos va a ser igual a 30 entre 2, multiplicado por mi primer término, que es 20, más mi último término, que es 49, y esto va a ser igual a 15 por 69, y 15 por 69 son 1035. Entonces voy a tener 1035 asientos. ¿Ok? El jueves se vendieron el 80% de estos 1035. Entonces ahora vamos a multiplicar 1035 por 0.8,
que es el decimal que representa el 80%, y voy a tener que estos son 828. ¿Ok? Se vendieron 828 entradas, ¿no? O sea, 828 asientos. El sábado se vendieron 25% más que el jueves. No 25% de los asientos, 25% más entradas que el jueves. Bueno, acabamos de sacar que el jueves se vendieron 828. ¿Ok? Y entonces ese 828 hay que sumarlo por el 100% más 25% más. Esto me va a dar 1035. O sea, el sábado estuvo full. Se vendieron todos los asientos. En total, entre esos 2 días, pues se vendieron 828 más 1035, ¿no? 8 y 5 son 13, 3 y 3 son 6, luego aquí 8, 1863 asientos. Y si cada boleto cuesta 150 pesos, entonces en total se recaudaron 279,450 pesos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuánto dinero se recaudó en la taquilla si sabe que el precio del boleto es 150? 279,450. Entonces, vamos a resumir lo que hicimos el día de hoy. Primero, encontramos la fórmula para calcular la suma de los primeros n términos. Perdón, de los primeros n números naturales. Con esa misma, me voy a saltar hasta acá, con el mismo razonamiento dedujimos la fórmula para encontrar, ahora sí, la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Para encontrar los términos de una sucesión aritmética, usamos esta formulita que está aquí. ¿Ok? Esta entonces es para encontrar los términos de una sucesión aritmética. Muy aparte de esto, ¿sí?, existe la expresión, bueno, no muy aparte, pero existe la expresión particular de cada sucesión aritmética. Y por aquí, a partir de la sustitución de los valores en esta fórmula, pudimos encontrar esa expresión particular de esta sucesión. Y lo mismo se puede hacer con la anterior. ¿Ok? Y bueno, en el último problema, por ahí simplemente sacamos porcentajes con multiplicaciones y calculamos ya en un problema de aplicación. Bueno, estas son las respuestas a estos problemas. Espero le hayas entendido. Y si no, cualquier cosa, cualquier confusión, me puedes escribir y con gusto puedo explicar detalladamente. Bueno, pues hasta luego.